Retomamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con el economista Samuel Ferreira. Samuel, teniendo en cuenta la previsión de crecimiento económico nuevamente para el año 2024, ¿qué mensaje o qué representa, te parece, el hecho de poder encadenar 2 años ya consecutivos de crecimiento económico luego de un periodo en el cual tuvimos varios altibajos dentro de la economía? A partir del COVID o del choque de la pandemia en adelante, la economía paraguaya viene sufriendo bastante. Está teniendo periodos muy malos o periodos malos y periodos de recuperación, pero que no es sostenido. ¿Cómo te parece que encadenando 2 años consecutivos de crecimiento económico esto se va encaminando y cuál te parece que podría ser el proceso de aquí en adelante? Bueno, en principio es algo positivo tener dos tasas elevadas de crecimiento. Evidentemente es una buena noticia para los últimos años que venimos padeciendo, digamos, de shocks exógenos. De hecho, si tomamos los últimos 4 años, 2019 a 2022, la tasa promedio de crecimiento fue apenas del 0,7%. Es muy bajo en comparado a como teníamos tasas anteriores, porque si miramos el periodo 2005, 2019, para quitar un poco los efectos exógenos que tuvimos, nuestra tasa estaba alrededor de 4,1% y crecíamos en términos de largo plazo igual que Chile y Perú. Perú un poco más alto. Y bueno, desde el punto de vista de la mirada, digamos, internacional es muy buena, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que venimos arrastrando 4 años magros y bueno, este 2023 tendremos una tasa elevada, pero que también es producto o es derivado de un efecto rebote, ¿verdad? Recién en el 2024 es donde el crecimiento se consolidaría en una tasa más potencial. Entonces, vemos bien, vemos que se está recuperando, pero todavía hace falta. O sea, hay que mirar también los datos eh, de manera integral y todavía necesitamos reducir esa volatilidad que tenemos en nuestro PIB. De hecho, las calificadoras de riesgo justamente resaltan y una de las vulnerabilidades que tiene la economía paraguaya, la matriz de la economía paraguaya, es esa elevada volatilidad que tiene nuestro PIB. Entonces, lo cual no es fácil, obviamente no se soluciona de la noche a la mañana, pero requiere, digamos, de reformas que nos lleven a una senda de crecimiento más estable. Pero bueno, en principio es positivo ahora tener 2 años consecutivos, digamos, de tasa elevada y volviendo, digamos, a esa senda. Pero Paraguay está en un camino de diversificación, Samuel. Hay que reconocer que años atrás la economía paraguaya estaba mucho más concentrada en cuanto a los resultados del sector agroganadero. Sí, nosotros hace poco hicimos un análisis de mirar las tasas de crecimiento del 80 hasta 2004 y 2020, 2005 a 2019 y vemos que la volatilidad todavía es bastante elevada. Comparado con otros países de la región, ¿sí? Se ha, se hace, ha mejorado en cuanto a volatilidad, pero todavía es algo que arrastra la economía paraguaya, ¿sí? Estamos diversificando también nuestra matriz productiva, inversiones en adelante también se esperan, entonces hay panorama positivo para la economía, en el sector privado también. Lo único que ahora tenemos es que el perfil fiscal, digamos, tiene menos espacios para ejecutar proyectos, por la deuda que tenemos, nuestra deuda pública también está creciendo y la tendencia todavía no se revierte. Entonces eso va a hacer, digamos, de que el espacio fiscal, como crecimos a tasas en el 2020, ¿verdad? Para la construcción o impulsos para la construcción, vemos que se va a moderar un poco más. O sea, no tendremos tal vez esa ayuda fiscal. Ya por el espacio acotado que tenemos, por este déficit fiscal que venimos arrastrando, que está todavía alejado de la meta y que la convergencia actualmente se espera ya para el 2026 y no 2024 es como debíamos inicialmente o como se había planteado inicialmente. Entonces, desde el punto de vista tal vez público, si viendo desde el punto de vista técnico, entonces tendremos menos espacio como para seguir impulsando la tasa de crecimiento. Samuel, el tema fiscal que estás tocando también me Sí. parece sumamente relevante. ¿Qué perspectivas te parece que tenemos en ese punto, teniendo en cuenta lo que es nuestra situación actual, que es relativamente delicada? No estamos teniendo todavía una convergencia a lo que es la ley de responsabilidad fiscal y ahora se está planteando esta nueva ley de medidas financieras excepcionales que otra vez eleva el déficit fiscal de nuestro país y bueno, traza un nuevo camino de convergencia para adelante. ¿Cómo te parece que está dándose este proceso de desequilibrio que empezó prácticamente desde la pandemia en adelante? Bien, desde el punto de vista técnico hay varias cosas que decir ahí. Una,
Una de las cosas es que nuestra deuda, que es, digamos, o sea, desde el punto de vista técnico, Paraguay tendría que tender a converger a un superávit primario, lo cual todavía no estamos viendo en los datos actuales. Y hay todavía esa presión por el lado de los gastos rígidos y esas presiones también por el lado de las inversiones, que es también un componente más ajustable. Entonces, una de las cosas que tiene que tal vez este actual gobierno es tratar de estabilizar un poco los niveles de deuda, ¿no? De hecho, que Paraguay es muy vulnerable, digamos, a shocks exógenos que pueden haber en el nivel de deuda de tipo de cambio real. Una depreciación, digamos, relativamente normal. Hace poco el Fondo Monetario Internacional también sacó un informe técnico del 30%, puede hacer que nuestra deuda producto escale a más o menos al 70%, solamente con un shock de tipo de cambio real. Entonces, hay vulnerabilidades que tiene desde esa ala, digamos, de la deuda pública. Entonces, todavía Paraguay no ha conseguido estabilizar sus niveles de deuda y el próximo año probablemente todavía no lo haga por estas deudas que acumula, digamos, el gobierno anterior. Entonces, la convergencia se retrasaría un poco más para 2026, como para no inyectar tampoco un shock negativo muy fuerte. Pero ¿te parece que impacta mucho en materia de credibilidad este camino que estamos atravesando con el tema del déficit fiscal, Samuel, teniendo en cuenta de que nosotros teníamos ya previsto un camino de convergencia que no se cumplió según las nuevas autoridades o las autoridades actuales? Ese camino, ese proceso de convergencia ya era muy auspicioso. Tal vez, dicen ellos, hubiese sido mejor hacer un plan un poquitito menos arriesgado, pero bueno, más allá de eso se tiene la imagen internacional de que Paraguay está tardando en cumplir con ese camino de déficit fiscal. Es una cuestión que compartimos con otros países de la región, pero bueno, hay que observar lo que ocurre en el nuestro. Así es, constantemente nosotros también tenemos intercambios con las calificadoras de riesgo ahí en la consultora y uno de los pilares que ellos sostienen es porque para que Paraguay pueda mejorar, digamos, su calificación de riesgo, hay varias métricas que ellos utilizan, ¿verdad? Para elevar un poco. Y en el corto plazo es difícil, digamos, que Paraguay escale un peldaño más. Y uno de los pilares que sostienen es eso, el retraso, o que se ha deteriorado, digamos, ese déficit fiscal. Nuevamente no se cumple, digamos, la convergencia inicial que se tenía. Y bueno, destaca mucho que el financiamiento externo que Paraguay obtiene es bueno, pero es totalmente moneda extranjera. Eso también inyecta cierta vulnerabilidad, ¿verdad? Más del 90% del financiamiento de nuestra deuda está en moneda extranjera. Entonces, eso hace que la mirada tal vez internacional no sea tan buena, pero estable, ¿verdad? Paraguay todavía mantiene buenos fundamentos macroeconómicos, eso hay que destacarlo, pero la tendencia es la que preocupa, ¿no? La tendencia de la deuda, porque muchos países como Brasil, Uruguay, creo que era Chile, si no me equivoco, también ya han revertido, porque después de la pandemia todos los países han tenido, digamos, una acentuación de su deuda pública a producto, y Paraguay todavía mantiene esa tendencia al alza, ¿no? Entonces eso es como que todavía inyecta cierta incertidumbre respecto a lo que se va a hacer con eso, ¿no? Y bueno, esta tendencia a la deuda no es que viene de la pandemia, sino que ya viene más o menos 2012, mantiene esa tendencia alcista y se acentuó un poco con la pandemia, con los estímulos fiscales que inyectó el gobierno. Samuel, retomando un poco la charla sobre las perspectivas económicas, ¿qué te parece que podrían ser considerados como factores de sesgo al alza o a la baja, teniendo en cuenta de que siempre hay cuestiones que nosotros tenemos que ir atendiendo cómo se desarrollan para poder tener una mejor visión de hacia dónde avanzamos como economía? Estabas mencionando, por ejemplo, que para el año que viene se tiene una previsión de menor precios de commodities, eso para Paraguay es sumamente relevante. Habría que ver qué pasa, por ejemplo, con el petróleo, qué pasa con el dólar. ¿Qué cuestiones te parecen relevantes? A nivel interno también tenemos muchas inversiones que están a la expectativa, grandes inversiones relacionadas al sector forestal que podrían tener también su impacto en términos de resultados económicos. Así es, y bueno, en principio mirar un poco el panorama internacional que tal vez va a inyectar, dependiendo de cómo se den también en el mediano plazo, tal vez el panorama internacional que se está enlenteciendo, una economía mundial que se enlentece, digamos, va a ser menos favorable, menores presiones, digamos, para los precios de los commodities, hace que descienda un poco también eso. Y bueno, tal vez un sesgo a la baja marginal del plano internacional. Ahora, desde el punto de vista local, tenemos el fenómeno climático también que probablemente hay altas probabilidades que se manifieste el niño, que está también para la campaña sojera del próximo año.
se ha visto que en periodos anteriores, históricos, ha inyectado cierto dinamismo también al sector por las mayores lluvias. Entonces tal vez eso podría inyectar cierto impulso, digamos, por el lado agro. Ujú. Ahora, desde el punto de vista de la política monetaria, creemos que todavía seguirá contractiva, como te decía inicialmente, y eso limite también un poco el consumo y la inversión. Y estos grandes proyectos de inversión también lo tenemos presente, pero como mencionaste, tal vez ese gran proyecto que tenemos ahí todavía en carpeta, tal vez no se consolide en el corto plazo. Si vemos que han decidido, digamos, pausar el financiamiento, porque ahora también está bastante elevado, digamos, el financiamiento a nivel internacional, entonces probablemente se postergue y no impacte, digamos, todavía en 2024 o se alargue un poco más el impacto a 2025, probablemente. Tenemos, por otro lado, también grandes proyectos en el sector inmobiliario también que podrían ser sesgos positivos a la tasa de crecimiento. Samuel, y me parece también importante resaltar que esta cuestión de las tasas de interés es relevante para nuestro país en términos de lo que sería el impacto para las finanzas públicas. Nosotros estamos previendo una emisión de bonos soberanos para el año 2024 que probablemente se vea condicionada en cierta forma por este escenario de tasas que estamos teniendo en el mundo. Así es, las tasas están altas, probablemente también tengamos que pagar un poco más, intereses un poco más altos para la emisión de este bono. Justo sale también en un contexto restrictivo de tasas, pero bueno, el gobierno creo que fue claro en ese sentido como para poder también dar una tranquilidad a los proveedores del Estado, subsanar un poco eso y otras deudas que tiene el gobierno, ¿verdad? Entonces, salir tal vez no es tan recomendable, pero siempre, o sea, Paraguay accede a muy buenas tasas, eso es lo que estamos viendo. Paraguay tal vez no tiene el grado inversor, pero accede a tasas muy similares a los países de la región que tienen grado de inversión, como Uruguay y Chile. Eso entonces sería una expectativa positiva en el sentido de que por más de que las tasas de interés estén elevadas en el mundo y eso impacte en diferentes emisiones soberanas, a lo mejor Paraguay podría todavía conseguir un buen trato, por decirlo así. Exactamente. Paraguay está en condiciones de conseguir un buen trato, eso es lo que creemos. Y bueno, históricamente también vemos que Paraguay accedió a buenas tasas también por su prudencia fiscal, por su equilibrio macroeconómico y mantiene, digamos, ese perfil favorable, digamos, o estable, digamos, desde el punto de vista internacional, de las miradas internacionales. Samuel, siempre hay que hacer mucho énfasis en lo que es el juego de tasas y el tema de los cálculos respecto a la conveniencia o no. Pero estabas hablando de un tema que también me parece muy relevante y que las calificadoras de riesgo constantemente mencionan sobre nuestro país, que es la alta dolarización de nuestra deuda. ¿Te parece importante ir avanzando en cuanto a la gestión de una mayor cantidad de deuda en guaraníes? El Ministerio de Economía y Finanzas tiene ya una dinámica seguida de emisiones dentro del mercado interno que probablemente por el tema de las tasas de interés no es tan conveniente en términos comparativos, pero bueno, teniendo en cuenta ese componente, el tema de la dolarización o lo que sería una mayor posibilidad de incluir deuda en guaraníes, ¿sería relevante o sería importante para nuestro país avanzar en ese tipo de cuestiones? Sí, sumamente relevante, de hecho es uno de los pilares también que sostienen, o las recomendaciones, ¿verdad?, de las calificadoras. Y bueno, esto no es de aquí a corto plazo, evidentemente requiere muchas reformas, tal vez el gobierno no avance con el objetivo de tener ahorro o desarrollar el mercado de capitales internos, o sea, tal vez no sea el objetivo primario, pero bueno, requiere reformas de pensión, requiere reformas de que más adelante que también te permitan tener un ahorro interno y también reducir un poco los niveles de dolarización de nuestra deuda, que está por encima del 90%. Es sumamente relevante como para tener, digamos, un respaldo. Eso es lo que comentaban, ¿verdad? De que países de la región que han obtenido esa calificación de grados de inversión tienen su mercado de capitales un poco más desarrollado y también tienen ahorros en sus monedas. Samuel, es muy complicado en realidad hacer proyecciones mucho más allá del año 2024, pero ¿te parece que en líneas generales la economía paraguaya está ya con una tendencia de recuperación lo suficientemente sólida para continuar creciendo económicamente? ¿O te parece que hay algún tipo de alarma o cuestiones específicas que tenemos que atender para tener una estructura más sólida en términos de economía para seguir creciendo con el Producto Interno Bruto? Bueno, un crecimiento sostenido, mantener, digamos, una tasa de crecimiento sostenido requiere de reformas, o sea, de reforma, digamos, en la matriz productiva. Justamente analizando un poco la volatilidad de nuestro crecimiento, probablemente
depende, digamos, de tres factores. Una es la elevada concentración, digamos, de nuestra matriz productiva o la elevada concentración en el agro y en las binacionales. Eso hace que inyecte, digamos, un poco de volatilidad a nuestro crecimiento, porque si manejamos un poco los supuestos, cualquier shock, digamos, climático, cualquier shock externo también inyecta volatilidad a nuestro crecimiento y hace que nuestro crecimiento no sea sostenido en el tiempo, que es lo que nosotros necesitamos. Después, también esa dependencia regional y hay también un indicador muy interesante del grado de complejidad de nuestra economía elaborado por la Universidad de Harvard, el índice de complejidad, y ahí también tenemos baja complejidad, digamos. Y esto mide más o menos el conocimiento acumulado que tiene cada sector de la economía, ¿verdad? Entonces necesitamos ir a una economía más compleja, desarrollar un poco más el sector industrial, de servicios, como para tener una tasa de crecimiento más sostenida y que no sea tan susceptible, digamos, a los shocks que estamos observando. Porque, como te decía inicialmente, la tasa promedio de crecimiento de los últimos 4 años anteriores es apenas del 0,7%, con excepción 2021, que también no es un crecimiento tal vez genuino, porque viene también de un rebote de una pandemia donde la economía fue golpeada duramente. Samuel, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. En este espacio constantemente estamos analizando el devenir de la economía paraguaya. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Muchas gracias, encantado. Estuvimos en charla con el economista Samuel Ferreira, nos estuvo dando su visión respecto a las perspectivas económicas para el cierre del año 2023 y también para el año 2024.